como masones, hemos jurado respetar la libertad religiosa, respetar a todas las religiones, siempre y cuando no provoquen escándalos públicos, no atenten contra la moral universal y tampoco contra la dignidad humana. Y la mayoría de los hermanos no consideran estas tres cláusulas y respetan a todas las religiones, sin más ni más. Les quiero decir, el cristianismo ha provocado una gran cantidad de escándalos públicos, desde la organización de guerras de conquista, incluyendo las cruzadas, la conquista de México, etc., el Santo Oficio, o sea, la Inquisición, autos de fe, quema de herejes, ahorcamiento de los mismos. Y cuando les hago notar eso a los cristianos, a los católicos concretamente, dicen, oye, pero es que debe ser más tolerante. ¿Tolerante con los que han sido intolerantes? ¿Con los que han matado en el nombre de Dios, de Cristo, el Señor de la dulzura? ¿Y qué me dicen de la cláusula que dice hay que respetar a todas las religiones siempre y cuando no atenten contra la moral universal? Faltar a la verdad no es faltar a la moral universal. Ya hemos comentado todas las mentiras que enseña la iglesia cristiana. Desde que dice que Dios es creador, cuando eso no existe, la creación no existe. En los dos primeros videos ya lo demostramos. Que hizo la creación en 6 días, lo cual es en contra de la ciencia, que nos dice que el universo tiene 13.800 millones de años. Cuando dice también el Génesis que las aves fueron creadas después de los peces, cuando obviamente aparecieron las aves después de los reptiles. Y ya mencionamos todo lo que tiene que ver con el cristianismo, que una virgen se puede embarazar, que un muerto que está en estado de putrefacción pueda resucitar, o que un muerto pueda resucitar al tercer día, como pretenden que hizo Jesús. Eso es faltar a la moral universal, eso es mentir. Eso va en contra de la ciencia, de la naturaleza. ¿Y qué me dicen de cómo atenta contra la dignidad humana? Decir que el hombre es débil, que el hombre no puede salvarse por él mismo, que depende de la iglesia o de Jesús o de la Virgencita, porque él es un pobre pendejo, es un pecador y no merece nada. Pero la gracia de Dios hace eso posible. Y no vamos a enfrentarnos a eso. Debemos denunciar y condenar al cristianismo. Ahora hay gente que dice, oye, pero eres muy encarnizado contra Cristo. No, 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 yo no estoy diciendo nada de Cristo, ni de su enseñanza. Eso no es cristianismo, es un invento de la Iglesia Católica y después de todas las demás iglesias cristianas. No importa la denominación, todas enseñan cosas que no enseñó el maestro. Y nos vamos a cruzar de brazos y decir, pues sabes que hay que ser tolerantes. Pues la gente tiene derecho a creer lo que sea. Entonces no nos vamos a oponer al racismo, no nos vamos a oponer al clasismo, no nos vamos a oponer a la injusticia porque cada quien tiene derecho a decir lo que le dé su chingada gana.
Y es la fe. ¿Qué les parece? Es una soberana estupidez. Ahora, también hay que reconocer que el concepto de la redención no es de origen cristiano. El cristianismo, o pseudo cristianismo, mejor dicho, lo tomó del judaísmo. Los judíos a su vez lo tomaron de Egipto y de Babilonia y Persia. De hecho, en todo el mundo se tenía este concepto de la redención. Los griegos lo tenían, los hindúes. Cuando los conquistadores llegaron aquí a México, se escandalizaron de ver que los aztecas tenían el concepto de la redención. Hablaremos en su oportunidad de todo ello. Aquí lo interesante es ver el simbolismo, porque no deja de ser algo interesante o incluso bello desde cierto punto de vista. Debido a Adán, el primer hombre, toda la humanidad quedó con la mancha del pecado original. Y gracias a un segundo Adán, Cristo, se borra el pecado original. Debido a la puta de Eva, que fornicó con Samael y que tuvo a Caín. La mujer es así, pero gracias a otra Eva, a la segunda Eva, a la Virgen María, que concibió y parió virgen y siguió siendo virgen. Háganme el chingado favor. Entonces la humanidad se salvó. Por Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y cayeron en el pecado. Y gracias a Jesucristo y a la Virgen María, se salvan de ello. Veamos cómo, en el caso del judaísmo, se creía en ese concepto de la redención. En el ritual judío, cada año, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre dos chivos. A uno lo sacrificaba ahí en el altar de los holocaustos y a otro lo dejaba libre. Era el chivo expiatorio. Todos los pecados de Israel eran vertidos sobre los dos chivos. A uno lo mataban y otro quedaba libre. ¿Ven? El chivo expiatorio. Los pecados se pueden transferir a los animales y los animales cargar con el pecado. ¿Ven? De ahí a que en lugar de un chivo sea un cordero, el cordero pascual, no hay más que un paso. En el caso de los sacrificios de animales que se hacían en el altar de los holocaustos, ahí en las afueras del templo, los animales representaban pecados y los creyentes o todos los judíos iban y ofrendaban animales. Toros, vacas, becerros, vaquillas, podían ser también ganado de otro tipo, como caprino, por ejemplo, a las cabras, o también ovejuno, pues, ovejas, carneros, corderos, hasta palomas. Pero todos estos animales representaban pecados y al matar a los animales se estaba matando el pecado del que había hecho esa ofrenda. Entonces, es algo sumamente interesante. Fíjense que de hecho desde un principio la humanidad ha creído en esa idea falaz de la redención. Primero eran seres humanos y se nos dice que la Gran Logia Blanca,
o sea, la Orden de la Rosa Cruz de aquellos tiempos, inventó el cuento de Abraham y de Yitzhak, cómo se sacrificaban seres humanos, niños, para lavar los pecados de la humanidad. Entonces, la orden de aquellos tiempos inventó el cuento de que se le había encomendado a un hombre justo, puro y santo, que sacrificara a su hijo, y que en el momento en que estaba a punto de matarlo, que se le aparecía un ángel, se le aparecía Dios, y le decía: detente, Abraham, ya he visto que me amas, ya he visto que eres capaz de todos los sacrificios, que me eres leal, y no sacrifiques a tu hijo. Y estaba ahí un carnero atrapado entre unas zarzas por los cuernos, y entonces se le dijo: sacrifica mejor ese carnero en lugar de tu hijo. Ven, es una profecía de Cristo, porque el carnero o el cordero es quien va a cargar con nuestros pecados. Primero se hacía con seres humanos, después con animales, como lo hemos visto. Después se hizo ya con plantas o con el reino vegetal. Se ofrendaba al sacerdocio, se le obsequiaban panes o granos. Incluso esto me recuerda que cuando Pitágoras descubrió el teorema que lleva su nombre con respecto al triángulo rectángulo, de que el, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, hizo un holocausto de 100 bueyes, pero eran de harina, o sea, eran galletas, eran panes. De lo más cruento, sacrificios humanos, se pasa a los sacrificios animales y después a los sacrificios de granos o del reino vegetal. Y finalmente se ha hecho con el reino mineral, o sea, el oro, con metales. Eso fue lo que llevó a Lutero a despotricar contra la iglesia de Roma. Cuando fue a Roma y vio la opulencia, el lujo, la riqueza en la que vivían los príncipes de la iglesia, dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo se ha corrompido mi iglesia? Y estaba la venta de las indulgencias, que consistía en que a todos los pecadores les hacemos esta oferta: llévesela 2 por 1. A quien dé dinero le vamos a reducir, porque nosotros somos Pedro, tiene el poder sobre el cielo y sobre la tierra, sobre el paraíso, tiene las llaves del cielo. Entonces él puede decidir quién se va al cielo y quién se queda en el purgatorio o se va al infierno. Pero si nos dan una lana, entonces ya no van a durar tanto tiempo en el purgatorio. Cuando vio eso, Lutero dijo: no, no, es el colmo. Y rompió con Roma y ahí comenzó el movimiento protestante. Entonces, el dinero también es redentor. Todo lo que sea algo que nos duele, nos redime. Eso dice la iglesia. Y si es dinero, pues con mayor razón. Tienes que hacer penitencia y no nomás rezar 5 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, sino pues cáete con una lana. Vamos a demostrar que el judaísmo no estaba de acuerdo con esto del pecado original. En el Zohar se cuenta que cada vez que un hombre está a punto de morir, se le aparece
el primer hombre, se le aparece a Adán y le dice, hijo mío, ¿por qué estás muriendo? Por tu culpa, desgraciado, porque comiste el fruto prohibido junto con mi madre Eva. Tú, mi padre, tú y mi madre, tu esposa, fueron los culpables de que la humanidad haya sido expulsada del paraíso. Y por eso estoy muriendo, porque si no seríamos inmortales. Y le dice a Adán, según el Zohar, hijo mío, un solo pecado cometí y no hay día que no llore y me arrepiente por ello. Pero está escrito, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto aparece en el Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Y se repite en Crónicas y en otra parte más. No hay muerte sin pecado. Si tú estás muriendo es porque el pecado es tuyo. No estés chingando y diciendo que yo soy el culpable, cabrón. Asume la responsabilidad de tu vida. Asume la responsabilidad de tu karma. En el próximo video hablaremos más acerca de cómo en el libro de Isaías se menciona el concepto de la redención y de ahí el cristianismo lo tomó como una profecía de lo que iba a suceder con Cristo. Porque dice, Él tomó nuestros pecados y marchó a la muerte para salvarnos y redimirnos.